Buenos días a todos y bueno, pues bienvenidos una vez más a los que sois habituales a los webinars que hacemos. Primer webinar que hacemos después de la vuelta de vacaciones y bueno, pues como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de agentes, pero con un matiz yo creo importante y es esa unión de agentes y de aplicaciones. ¿Vale? Así que, bueno, hoy me acompañan Jaume Colón, nuestro Solution Architect de Power Platform, Santiago Nieva, el manager de consultoría de Power Platform y bueno, para los que no me conozcáis, pues mi nombre es Mario Arias, Microsoft MVP y además también manager de la parte de Intelligent Automation aquí en Prower. Y bueno, pues un poco lo que comentaba, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a hacer, nada, un poquito algunos mensajes importantes que consideramos acerca un poco del título que comentábamos, de aplicaciones y agentes, ¿no? Y qué oportunidad y qué impacto está teniendo la inteligencia artificial. ¿Qué oportunidad concreta tiene tu empresa pues de beneficiarse precisamente de este tipo de tecnologías y de este tipo de innovaciones que vienen ahora? Y luego, pues ya vamos directamente a lo que yo creo que es lo que también interesa mucho, que son los casos de uso de los agentes, las demos y un poco las novedades tecnológicas, además, de la mano de Microsoft que os podemos ofrecer en el mundo de agentes y de aplicaciones. ¿Vale? Así que son estos tres bloques, cada uno de nosotros hará un bloque y, bueno, espero que os guste y que realmente os sea de utilidad. ¿Vale? Yo os voy a hablar pues, de precisamente la oportunidad y el impacto, ¿no? de la inteligencia artificial. ¿Vale? O sea, al final, yo, y como digo, no quiero entretenerme mucho porque muchos de vosotros ya lo habréis escuchado y sobre todo porque está muy presente en prensa y muy presente en LinkedIn y muy presente en todos estos sitios. El software está cambiando y desde luego la IA está cambiando el software, ¿no? Entonces, desde muchas perspectivas, desde la manera de en cómo lo usamos, en la manera de cómo lo programamos, en la manera de cómo lo consumimos, bueno, desde luego están habiendo unos avances tecnológicos pues muy bestias porque sobre todo los grandes proveedores de software del mundo están en una lucha en pues, proporcionar el mejor modelo de IA, en proporcionar la mejor plataforma de IA, etcétera. ¿Vale? Al final, esto se tiene que traducir en resultados para el negocio, es decir, tenemos que utilizar esta inteligencia artificial no únicamente como, pues, como algo adicional a nuestros procesos, sino que tiene que cambiar nuestra manera de trabajar para eh, aumentar la productividad de los empleados, mejorar los procesos o incluso crear nuevos productos y experiencias de todo lo que fabricamos, ¿no? Es decir, al final es pues, impulsar o revolucionar la manera que tenemos de trabajar en las empresas, en los diferentes sectores y cada uno obviamente de una manera o de otra, ¿vale? O sea, al final va a depender del sector al que os dediquéis, ¿vale? Aquí hay yo creo que un tema, un mantra, también por cómo nació esto, y es que la IA yo creo que se extendió, la IA generativa sobre todo, el matiz, la IA como ya sabéis viene de hace más tiempo. Aquí hay un matiz y es que los agentes no son solo chatbots. Como al final esto nació o se extendió gracias a ChatGPT, pues parece que los agentes únicamente sean chatbots. Y pues muy lejos de eso, los agentes son realmente un multiplicador de la productividad desde muchas maneras. Los agentes, y ahora veremos un poco qué tipologías tienen y demás, son un multiplicador de la productividad, son lo que nos puede permitir dar ese siguiente salto. Al final, hay un problema de productividad generalizado, no solo aquí en España, sino en el resto de países occidentales también. Y realmente pues no se estaban encontrando maneras, más allá de la digitalización de procesos, la automatización, no se estaban encontrando maneras realmente disruptivas de poder multiplicar de verdad la productividad de las empresas, ¿no? Y se estaban teniendo grandes problemas, grandes compañías están teniendo problemas para realmente aumentar esa productividad, ¿vale? Al final de estos agentes, como os decía también al principio, pueden estar en diferentes ámbitos, es decir, y luego veremos algunos de ellos, pero nos pueden ayudar a generar código, nos pueden ayudar a desarrollar aplicaciones, pero es que también a nivel de negocio nos pueden ayudar a tomar decisiones, nos pueden automatizar tareas manuales, pueden realizar operaciones de manera totalmente autónoma, como si se trataran de un empleado más, pueden tener interfaces conversacionales, lo que hablábamos antes de los chatbots, y que sirvan un poco como un acompañante o como un asesor. Pueden gestionar el conocimiento, reconocer patrones, optimizar la experiencia digital
pues por ejemplo en el ámbito B2C. Entonces, bueno, o incluso en el ámbito B2B también, ¿no? Si os fijáis, los agentes están o pueden estar incrustados pues, en diferentes categorías y realmente pueden ser un factor diferencial en cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? Pero al final, esos agentes no los vemos únicamente en un único lugar, sino que realmente esos agentes tienen que estar presentes en los flujos de trabajo, tienen que estar presentes en vuestras aplicaciones empresariales, tienen que estar presentes en vuestros portales web y pueden tener o pueden estar presentes en forma también de chatbots, ¿vale? Pero digamos que no solo lo vemos en un único lugar, sino que va a depender mucho del caso de uso, va a depender mucho de realmente el problema que necesitéis solventar para que sea la mejor solución posible. Yo creo que, como os decía antes, se ha caído un poquito en el error de pensar que los agentes son algo autónomo que uno no ve y que está por ahí trabajando en segundo plano y ya está, que no tiene ni siquiera interfaz. Eso sería simplificarlo demasiado y llevarlo al extremo. Y muy lejos de eso, nosotros vemos que los agentes de inteligencia artificial tienen que estar metidos, colaborando dentro, fuera, dentro de cada una de las plataformas de software que tengáis, ¿vale? Tipologías de agentes que tenemos, y esto también os hago un repaso rápido, realmente hay 3 clasificaciones de agentes. Están únicamente los que recuperan información de datos, que razonan, resumen, responden a preguntas, algo así como podría ser Copilot, ¿no? Es decir, al final Copilot es capaz de conectarse a vuestros datos empresariales, responder preguntas y demás, y estos serían pues, la tipología de agentes más sencillo. Luego ya tenemos esos agentes que hacen tareas. Y aquí ya entramos un poquito más en el mundo de las aplicaciones, es decir, que yo estoy interactuando con una aplicación y hay determinadas tareas que antes tenía que incluso hacer dentro de la aplicación que el propio agente es capaz de ayudarme. Luego Jaume, yo creo que os ilustrará muy bien en cómo este tipo de agentes que realizan tareas pueden interactuar con la persona, ¿no? Y luego ya están los autónomos, que, bueno, todavía yo creo que en eso estamos un poco lejos de que existan una gran cantidad de agentes autónomos, porque lo que estamos viendo realmente a nivel de mercado, y esto os lo puedo decir pues, a nivel personal de los proyectos que estamos haciendo, es que casi siempre se necesita validación humana, sobre todo en procesos críticos, ¿vale? Es muy raro dejar a un agente autónomo que haga lo que quiera sin que un humano lo supervise, ¿vale? Por eso os digo que para mí los de la derecha del todo, bueno, todavía están por desarrollar, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de escenarios de estos bots, ¿no? Pues tenemos por un lado, pues, los que os hablaba, los de recuperación. Oye, pues, ¿cómo me conecto a la red corporativa, ¿no? A través de un chatbot. ¿O cuál es el estado de la fase 2 del proyecto tal con el presupuesto tal? Bueno, pues estos son de recuperación. Cuando ya le pides a la gente que haga cosas, pues ya le estás diciendo, pues por ejemplo, solicita un nuevo ordenador y envía aprobaciones a través de la herramienta, Pues eso creará un ticket en vuestra herramienta corporativa, pues yo qué sé, en Jira, en ServiceNow, en donde sea, y hará el flujo de trabajo correspondiente. O revisa las órdenes de compra abiertas pendientes y comienza la planificación financiera. Bueno, pues esto puede estar conectado a vuestro RP, a vuestro Business Central, a vuestro Finance and Operations o incluso a otro RP que no sea de Microsoft para hacer una serie de cosas, ¿no? Y luego ya estarían los más avanzados que, como digo, yo todavía los veo un poco, bueno, llegaremos a ello, pero que todavía estos hay que ser muy cuidadoso para realmente hacerlos, ¿vale? Porque el agente identificado ha investigado 15 nuevos clientes potenciales. Bueno, eso podría hacerse porque realmente no es extremadamente crítico, o el agente ha identificado nuevos planes de soportes y ha asignado a otros agentes. Ya cuando los agentes empiezan a hablar con agentes y empiezan a trabajar de manera autónoma, pues realmente la complejidad sube mucho, obviamente, y hay que tener cierto cuidado, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos realmente? ¿Vale? Lo primero de todo, y esto ya es para desmitificar cosas, no hay un botón mágico que haga todo el trabajo. Lo que os decía antes, todavía no podemos fiarnos de que una IA solvente el trabajo de un proceso crítico, de un proceso donde haya, sobre todo, dinero de por medio, ¿vale? Porque si lo hacemos de manera totalmente autónoma, pues podemos incluso hundir una compañía, ¿vale? Realmente, no es que técnicamente no se pueda, sino es que realmente todavía hacen falta seguramente pues algunos salvaguardas para poder generar esos agentes autónomos, ¿vale? Por lo tanto, y nuestra conclusión, y también el título de este webinar es por eso, es que los agentes necesitan aplicaciones utilizadas por personas.
¿vale? Y las aplicaciones necesitan agentes para no quedarse atrás, ¿vale? Por lo tanto, y nuestra conclusión, las apps necesitan agentes y los agentes necesitan apps, ¿vale? Esto es lo que hemos ido viviendo. Parecía, y seguramente también lo habéis leído o visto en prensa, de las aplicaciones van a desaparecer, los ERPs van a desaparecer, los CRMs van a desaparecer. Nosotros os podemos decir que creo todavía que estamos muy lejos de eso. Al contrario, creo que las aplicaciones se van a potenciar con los agentes y creo que los agentes necesitan de las aplicaciones para poder realmente ser funcionales, para poder ser fiables, sobre todo. Eso yo creo que es la palabra clave. Así que, bueno, espero que por lo menos os hayáis quedado con estos mensajes importantes de este primer bloque y, bueno, le doy la palabra a mi compañero Santiago. Santiago, adelante. Gracias. Muy bien, pues como comentaba Mario, ahora os explicaré un poco en dónde vemos que pueden estar las oportunidades a día de hoy de implementar los agentes dentro de los procesos de negocios empresariales. Y para ello, quiero que veáis un poco cómo encajarían los agentes en esa arquitectura que tenemos a día de hoy, ¿vale? Básicamente, el rol que va a tener el agente es un rol de orquestación, ¿vale? Por debajo de esa orquestación, pues tendremos obviamente toda la capa de gobernanza, de la seguridad, de compliance, ¿vale? Muy importante que para que el agente funcione correctamente, ¿vale? Tenemos que tener unos datos que sirvan, ¿vale? Que sean explotables, que no haya ambigüedades, que no se genere ninguna indecisión, ¿vale? Por lo que al final lo que comentaba Mario, si nosotros queremos llegar a un nivel donde el agente, por ejemplo, pueda decidir que un correo de una persona que llega lo tiene que enviar a un departamento A, B o C, ¿vale? Esa información, ese dato que le damos nosotros, que lo alimentamos de esta tipología de casos tiene que ir por aquí, esta otra tipología tiene que ir por allá, tiene que ser muy claro o tendremos que implementar algunas medidas de desambiguación dentro de la configuración de la agenda. Además, el agente utilizará o se puede ayudar de otros procesos de automatización, ¿vale? O sea, va a estar incorporado en flujos de RPA, en flujos de automatizaciones de nube, ¿vale? Lo podemos integrar y ahora veremos un ejemplo en nuestros procesos de negocio. Y al final de todo, y tirando de un webinar que hicimos a principio de año, analizar ese proceso, ¿vale? Muy importante y ver, oye, mi proceso que yo tenía hasta hoy y corría de esta manera, con unos KPIs, con unos SLAs de esta manera, con el agente, ahora lo tendremos medido y podremos ver realmente el impacto en el aumento de productividad, en la reducción de costes. Podemos realmente, o sea, al final necesitamos medir, ¿no? O sea, todo lo que se implemente en la empresa se tiene que medir para calcular ese retorno de la inversión. Y por encima de todo esto, tenemos realmente lo que sería la interfaz de usuario, la experiencia de usuario. Y aquí vemos que realmente lo que vuelvo sobre el mensaje no es solamente un chatbot, ¿vale? Lo podemos implementar en aplicaciones, lo podemos implementar en portales webs, ¿vale? En herramientas de colaboración y también en nuestros cuadros de mando y analíticas. Al final, lo que nosotros hasta ahora, ¿vale? Hasta principios de año, veníamos con la suite, ¿no? Con el paquete de Power Platform, con las aplicaciones, las automatizaciones, ¿vale? Todo esto ha labrado un camino, ¿vale? Para que ahora con la inteligencia artificial pues, se termine de empacar, ¿no? Terminemos de darle ese multiplicador, ¿vale? Que ya lo teníamos, ¿vale? Ya hemos hecho algunas transiciones de aplicaciones antiguas a aplicaciones nuevas, hemos automatizado procesos, hemos automatizado o actualizado nuestra interfaz con el cliente para que pueda interactuar con la interfaz interna, tenemos las analíticas y ahora vamos a multiplicar, ¿vale? Si antes teníamos unas mejoras de eficiencias porcentuales,
La idea es que ahora con los agentes pues podamos no multiplicar un 10%, un 15%, sino, oye, en vez de una persona o 10 personas, pues un agente, ¿vale? O sea, es realmente intentar subir esa fuerza laboral no en porcentajes, sino en dimensiones, ¿vale? Por 5, por 8, por 10, ¿vale? Y el mapa, ¿vale? De lo que comentábamos antes, pues tenemos a nivel de experiencia de usuario esa suite de Microsoft 365, automatización, la orquestación, ¿vale? Tenemos dos sabores. Tenemos el sabor que en los webinars anteriores hemos visto más para el tema de productividad personal con el Copilot, ¿vale? Y luego ya para la parte más empresarial de procesos de negocio, pues tendríamos Copilot Studio, ¿vale? Y todo esto cimentado en las dos banderas de Microsoft, Azure y Azure Foundry, que es donde podemos hacer modelos y, digamos, configuraciones más complejas de lo que a lo mejor podemos hacer en Copilot Studio. Para que veamos un poco cómo sería la transformación de esos procesos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un proceso de onboarding, en el cual realmente tenemos, aunque es un proceso, ¿no? que pintamos con los diferentes canales, realmente las experiencias aquí están desconectadas, ¿vale? O sea, recursos humanos interactúa por mail o a través de una plataforma. La, la, el- la persona que se va a incorporar está completamente desconectado de los sistemas. Si tiene preguntas, pues tiene que esperar, tiene que rellenar papeles físicos o ahora, bueno, algún formulario online, pero en general era como, oye, papeleo y intercambio de información todavía muy basado en correo electrónico. Y luego tenemos la parte de los procesos de IT, de, oye, necesito un ordenador, necesito un teléfono, necesito licencias, ¿vale? Y todo eso es manual, ¿no? Y no hay, digamos, nadie, bueno, un proceso, pero que depende mucho en las personas o como máximo en alguna automatización, bien sea un RPA o sea una automatización de nube, ¿vale? Y al final, lo que queremos conseguir al analizar ese proceso y ver, oye, qué partes podría hacerse de manera no autónoma, pero oye, hay una tarea que puede hacer o ahí tenemos una lista de preguntas frecuentes para las nuevas contrataciones que a lo mejor a través de un chatbot le podríamos contestar, ¿vale? Pues ese proceso repensado, ¿vale? Sería uno donde tendremos diferentes agentes con diferentes capacidades, ¿vale? Que están haciendo como esa primera interfaz con la nueva contratación, ¿vale? Asignándole tareas, respondiendo preguntas, orquestando la activación de otros procesos, como, oye, bueno, si yo ya sé, le puedo preguntar incluso a la nueva contratación en el caso que tuviéramos opciones, oye, ¿qué prefieres? ¿Prefieres un ordenador de sobremesa? ¿Prefieres un portátil? ¿Prefieres esta pantalla? ¿Prefieres la otra? ¿Vale? Y directamente le pase esa información a otro agente de IT, ¿vale? Que también en orquestación con otras herramientas, pues configura la cuenta, hace la solicitud de materiales y activa otros procesos. ¿Vale? Entonces veis aquí, al final lo que queda es que tendremos a las personas, ¿vale? Conectadas, pero más en un rol de supervisor, de aprobador, más que realmente haciendo como la microgestión de cada una de las tareas, ¿vale? Entonces, para poder conseguir esto, ¿vale? Tenemos que entender un poco a alto nivel cómo trabaja un agente, ¿vale? Los diferentes componentes que componen esa experiencia de agente, ¿vale? Entonces, comenzando así un poco por derechas, tenemos la parte de experiencia de usuario, ¿vale? Que sería la interfaz donde el humano o el agente, ¿vale? Hace ese prompt inicial que desencadena el proceso, ¿vale? Y luego el agente se encarga de orquestar entre diferentes herramientas que tienen, ¿vale? Que tendrá una base de conocimiento que puede estar alimentada por SharePoint, que puede estar alimentada por nuestro propio sistema transaccional,
¿vale? Tendrá acciones, ¿vale? Como por ejemplo las más sencillas, ¿no? Enviar un correo, o también puede tener acciones mucho más avanzadas, ¿vale? Como escribir registros en nuestro CRM, crear un cliente potencial, y luego también tenemos la parte, digamos, más novedosa, que es la parte de la memoria, ¿no? Al final, en esas primeras versiones de ChatGPT, tú iniciabas una nueva conversación y te tenías que volver a dar todo el contexto, ¿vale? Con la nueva memoria, pues realmente ahora ya tienes todo el contexto pasado, ¿no? O sea, si ya me preguntaste sobre este tema, te puedo decir, oye, mira, sí, como te contesté hace unos días, aquí tienes la información, o, sí, me contestaste que vives o que vas a teletrabajar y por lo tanto estas serían los beneficios que tendrías por teletrabajar, ¿vale? Y luego la parte de autonomía, ¿vale? Que es básicamente la parte de poder, por ejemplo, interactuar con otros agentes, ¿vale? Diciéndoles, vale, oye, yo soy el agente que va a coordinar todo el onboarding y luego me coordino con el agente de recursos humanos, me coordino con el agente de IT, me coordino con el agente de formación, ¿vale? Y todo eso sobre los modelos, ¿vale? Que aquí también una de las ventajas de Microsoft, ¿vale? Es que podemos escoger realmente de todos los modelos que hay disponibles en el mercado, pues podemos tener esa libertad de ver cuál es el que encaja más para nuestro caso de uso, ¿vale? Así que es muy importante entender que cuando hablamos de un agente, no es simplemente decirle, utiliza un modelo de lenguaje amplio para contestar con un conocimiento general, sino que nosotros lo vamos a aterrizar mucho, ¿vale? En conocimiento, en las acciones que puede hacer, y no le vamos a dejar que deambule, ¿vale? Ni alucine, ¿no? Que es uno de los miedos que hay tangibles. Para acabar un poco con esta parte, también compartir algunas lecciones que hemos aprendido de los proyectos que llevamos haciendo, ¿vale? Y el primero, y relacionándolo con un webinar que hicimos hace unas semanas en torno a la preparación de los datos, ¿vale? Pues el mensaje es que si tus datos no están depurados, no están clasificados, bien contextualizados, ¿vale? Pues la respuesta de la inteligencia artificial, pues va a ser del mismo calibre, ¿vale? Por lo tanto, aquí es importante que hacer ese trabajo previo, bien sea a nivel de bases de datos, a nivel de documentación o a nivel del conocimiento que le vayamos a dar para configurar que pueda tener una respuesta consistente, ¿vale? Eh, Siguiente elección, necesita la inteligencia artificial contexto, ¿vale? Esto es uno de los mensajes que yo constantemente veo en redes, ¿vale? De la gente que dice, oye, lo que he aprendido últimamente es que entre más contexto le doy a la inteligencia artificial, mejor es la respuesta, ¿vale? Si yo le digo, dime las 10 mejores películas me dirá, pues, oye, aquí tienes un listado de 10 mejores películas. A lo mejor ninguna encaja con mis intereses, ¿vale? Entonces yo le tengo que decir, oye, necesito las mejores 10 películas de los últimos 15 años, que sean adecuadas para una edad entre tanto y tanto, de un género tal, ¿vale? Y eso ayudará a que la inteligencia artificial realmente clave la respuesta, ¿vale? Entonces, esto, por la parte, digamos, de diseño de las conversaciones, de diseño de las experiencias, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar para evitar que preguntas genéricas resulten en respuestas desacertadas, ¿vale? Con lo cual tenemos que guiar al usuario para que nos dé ese contexto si es que hace falta, o entender ese contexto dentro de todo nuestro conocimiento. Tercera lección. Definitivamente hay escenarios para los que la inteligencia artificial aún no está preparada, ¿vale? O sea, hay
ideas, ¿vale? Que pueden parecer muy buenas y podríamos decir, no, eso la inteligencia artificial lo tendría que hacer muy fácilmente. Y la realidad es que semana a semana, ¿vale? Todos los fabricantes de inteligencia artificial, los desarrolladores, están liberando nuevas funcionalidades, ¿vale? Esto, el mejor ejemplo podría ser el procesamiento de imágenes, ¿vale? Si tiramos un año para atrás, pedirle una imagen a DALI de OpenAI, pues te sacaba una cosa. Ahora con las últimas procesadores de, por ejemplo, de Gemini, con el Banana no sé cuánto, te saca, modifica imágenes de una manera impresionante, ¿vale? Entonces, está bien identificar esos escenarios, ¿vale? Y aquí entro y busco la cuarta lección aprendida, ¿vale? Que identificarlos, ¿vale? Tener concretado qué valor nos van a proporcionar, dónde van a servir y planificar, ¿vale? O sea, que no sirva hoy no quiere decir que dentro de un mes, 2 meses o un año no se puede hacer, con lo cual tenemos que sentarnos, ¿vale? Analizar todos los objetivos de negocio para poder decir, vale, pues esto que ya podemos hacerlo a corto plazo, lo analizamos, vemos cuál es la manera de hacer una prueba de concepto o hacer un producto mínimo viable y a partir de eso tomamos decisiones, ¿vale? O sea, siempre tenemos que mirar, obviamente, que la tecnología está a punto, que los procesos estén maduros, que estén bien documentados y no tengamos que hacer una reingeniería. Y obviamente luego la parte de la experiencia de la persona, ¿vale? Que también sea aumentada, ¿vale? Con esto, la invitación es a eso, a analizar, ¿vale? A analizar vuestros procesos, analizar vuestras aplicaciones y ver con las herramientas que ahora os presentará Jauma, qué ideas pueden salir de ahí y luego comenzar a priorizar. Así que, Jauma, te doy paso para que comiences a mostrarnos todas las novedades y las capacidades. Muchas gracias, Santi. Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Pues nada, recojo un poco el testigo de lo que comentaba tanto Mario como Santi. Estamos en un momento de cambio, la IA ha venido para quedarse, ha venido para revolucionar pues, qué hacemos y cómo lo hacemos. En este caso, el mensaje de que se necesitan apps, lo reafirmo, no podemos, no estamos en el momento en el que haya un agente puramente autónomo en el que pueda tomar todo tipo de decisiones, sobre todo críticas que afecten a la empresa, sin que durmamos por la noche. Entonces, necesitamos apps, necesitamos un punto de control, un punto de supervisión, que al final no deja de ser el punto en el que va a participar el humano, porque obviamente pues un agente, pues entre ellos se pueden entender, pero un humano necesita ver indicadores, necesita entender, ¿no?, el contexto y consultar información para poder pues, tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, en este caso es donde justo llega la revolución de cara a las apps. Yo las apps las veo como precisamente esto, el punto, la interfaz, nunca mejor dicho, la manera de hacer entenderte, ¿no?, con un agente. Y el agente al final también va a necesitar, porque va a necesitar información, va a necesitar algún tipo de entrada de datos para poder luego seguir continuando con el trabajo. Entonces, el mensaje no es tanto que esto va a funcionar solo, ¿no? Que no vamos a tener que hacer absolutamente nada, sino que vamos a tener que actuar en algunos momentos puntuales para que el proceso siga hacia adelante. Imaginaos, bueno, esto seguro que ya lo habéis oído más de una vez, pues al final estos agentes van a ser como nuestros asistentes, ¿de acuerdo? Nuestros ayudantes, y nosotros vamos a hacer de directores de orquesta y vamos a decirles pues cómo continuar con ese trabajo. Dentro de lo que habíamos visto, ¿no?, habían diferentes tipos de asistencia en este sentido, ¿vale?, con respecto a las soluciones. Yo ahora os voy a enseñar una Power App, ¿vale?, pero esto también aplica perfectamente a cualquier pues, solución CRM que pudierais tener, porque al final no deja de ser la misma plataforma. Importante, aquí
tenemos ventaja con Power Platform porque esto no es algo que acabe de llegar, esta democratización, esta idea de abstraerse, de generar aceleradores, de generar conectores contra otros sistemas. Esto lleva ya bastante tiempo en el mercado, es una solución más que robusta y estable. Y el hecho de que haya llegado la IA lo que hace es, pues, cerrar el círculo en el sentido de que todos esos conectores también lo pueden aprovechar los agentes. Todos esos disparadores de cuando me llega un correo electrónico, cuando se modifica un registro, toda esa funcionalidad que ya teníamos en Power Platform, ahora pues se enriquece muchísimo más con la IA. Dentro de los pasos que habíamos hablado, ¿no? Había esa parte más de generación de contenido, de productividad. Yo sé que quiero hacer simplemente un parón porque todos aquellos que tengáis apps, os podéis aprovechar, de hecho, de este tipo de funcionalidad sin mucho esfuerzo, porque es funcionalidad que está out of the box, alguna todavía está en vista previa, pero sí que quiero que veáis y que tengáis esa visión, ¿no? esa visión de hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces, toda esta parte de productividad, pues tenemos funcionalidad, que de hecho desde Prodware tenemos nuestra propia solución antes de que apareciera y que se sofisticara un poquito más esta parte de rellenar formularios. Tenemos toda una funcionalidad a nivel de IA para interpretar un fichero que le podamos arrastrar, interpretar lo que tuviera yo en mi portapapeles y rellenar formularios con esa información de manera totalmente autónoma. Obviamente, eso me lo sugiere y en el momento en que yo digo que está ok, acepto y se guardan esos datos. Esta parte, obviamente, justo esto no es como es funcionalidad out of the box, no se puede modificar al uso, pero incluso se puede sofisticar con soluciones desde Prodware. De hecho, tenemos soluciones en este sentido para hacerlo mucho más sofisticado esa extracción de información. Luego vamos a esa parte de extracción de información, que es un caso de uso típico de agentes, ¿vale? Pero quiero enseñaros un poco qué tenemos, qué podemos aprovechar a nivel de IA. Por un lado, toda la parte de productividad a nivel de extracción de información de documentos, generación de contenidos. Por ejemplo, tenemos funcionalidad a nivel de generar un resumen. Imaginaos el caso típico, ¿no?, de un CRM de ventas o una solución de ventas en la que me hace un resumen de una oportunidad, pero pensad en un proyecto en el que me hace un resumen ejecutivo de ese proyecto porque tengo que pues, ver de un vistazo pues, qué está pasando o que detecte algún tipo de problema de alguna comunicación que esté asociada. Incluso, por ejemplo, en este caso, tener un campo en el que directamente me genere, esto es una solución para gestionar, la maqueta obviamente, para gestionar pedidos de compra, pues porque luego veremos, los voy a extraer con un agente, pero puede haber un problema porque faltan unos datos, porque una validación no funciona. Pues, por ejemplo, yo puedo generar contenido en el sentido de que me genere este email. De hecho, podría validarlo y que luego esto me lo envíe automáticamente el agente con el que estoy trabajando. Pero sí que tenemos todos estos sabores a nivel de IA, a nivel de explotación de la información, de generación de contenido, que podemos añadirlos a nuestras apps para ganar en productividad. Que al final no deja de ser prompts otra vez, pero integrados dentro de la plataforma, ¿vale? Esto, por ejemplo, es el ejemplo del resumen que veis aquí arriba, o el correo electrónico. Yo le puedo decir qué campos quiero que utilice y con ese prompt, incluso puedo elegir qué modelo utilizar, que me genere ese contenido. Obviamente eso también pues, me sirve para temas de recursos humanos, para todo tipo de soluciones en las que tuviera que generar algún contenido que no sea algo que directamente yo pudiera hacer en Copilot. De hecho, esta parte del Smart Paste, del copiado inteligente, internamente nosotros lo usamos como parte de pues, calificación de un cliente, relación con otros datos que tuviéramos dentro del sistema para pues, automatizar esa alta, ¿no?, de ese nuevo cliente potencial o esa información sobre el proyecto. Con esto, vamos un poquito más allá. Podemos generar con lenguaje natural tanto filtros de la información que tenemos como gráficas, ¿vale? Esto es algo que clásicamente ya lo teníamos, pero ahora se ha añadido la IA y pues en caliente me genera esas gráficas que además pues son interactivas, ¿vale? De tal manera que ya no es solo un gráfico que tengo, sino que es algo que está vivo y que con la IA pues puedo ir un poquito más allá, ¿vale? Y sacar algún tipo de insight de manera directa sin, pues obviamente, para eso están los paneles de BI, pero poder sacar esta información de manera totalmente directa. Lo mismo a nivel de resúmenes, ¿vale? Y donde quiero llegar es donde también tenemos, si clicamos aquí, tenemos Copilot dentro de la aplicación. Podemos preguntarle datos sobre la aplicación. Y sobre todo, lo importante es
que este copilot que yo tengo dentro de esta aplicación, que no es más que un agente, es algo personalizable. Es algo en el que yo, aquí no sé si algunos habéis visto cómo es por dentro, pues puedo añadir conocimiento adicional de otras fuentes, por ejemplo, ahora con el concepto de MCP, que yo podría coger y añadir un conector a otro sistema. Podría añadir más funcionalidad y aquí es donde tengo la posibilidad de pues hacer todos esos conectores que habíamos hablado a nivel de herramientas, podría conectar pues todos los conectores que puedo tener en Power Automate, no sé si lo conocéis, pero todo ese trabajo que ya he hecho con sistemas de terceros que pueden ser infinitos, ¿vale? Que hay miles de conectores, pues puedo enriquecer ese chatbot que yo tenga dentro de la aplicación para poder ir un poquito más allá. Y luego está el concepto de MCP, que no me voy a extender ahí, pero ese es el concepto de que puedo consumir datos de otros sistemas de una manera mucho más elaborada que una consulta directa, ¿vale? Y con un modelo más de orquestador y de modelo razonador puedo ir un poquito más allá de cara a poder extraer la información, ¿vale? Esto sería un poco casi el out of the box de lo que yo puedo tener dentro de una solución en la parte más de consulta, de productividad que hablamos del principio. Si vamos un poquito más allá, ¿vale? Desde Proquare tenemos ejemplos de casos de uso de agentes a nivel de extracción de información de documentos, a nivel de extracción de metadatos de documentos para tenerlos metadatados y poderlos buscar. Aquí hay, dependiendo de la complejidad, pues hay soluciones más o menos sofisticadas, ¿vale? Pero es algo que es bastante habitual. De hecho, tenemos producto propio también con Context Hub para ir un poquito más allá de lo que la solución de momento nos da y hacerlo totalmente personalizado, ¿vale? En este caso, pues el propio fabricante, pues viendo que es un caso de uso muy habitual, pues los escenarios de extracción de documentos y metadatado, el pasado julio pues anunció una solución que se llama Document Processor, que precisamente es como una especie de acelerador, como un template, para poder automatizar y generar un agente de extracción de documentos en el que tú le subes un documento. Aquí yo ya lo he subido porque tarda unos segundos y no quiero retrasar la demo, pero extraes la información relativa a ese documento, generas esa estructura incluso en el sistema, generas una serie de validaciones con las que pues tienes que validar que ese registro es correcto o no, añadir nuevas, que no dejan de ser prompts, ¿de acuerdo? En los que tú decides, pues, valida que se cumpla esta condición, que tenga estas características, ¿vale? Y luego se gestiona, pues, una serie de revisores, ¿vale? Y unos disparadores. Estos disparadores, pues, pueden ser, y esto en un futuro, esto es un template, pero es algo que podríamos perfectamente y que de hecho hacemos más a medida, pero sí que el propio fabricante, pues ya Microsoft ha lanzado este tipo de funcionalidad, de momento está en vista previa, no se puede usar en producción, pero sí que quiero que veáis hacia dónde vamos, ¿vale? Y entonces podemos automatizar pues un proceso de extracción en base a un correo que me llegue a un pedidos@miempresa.com y que a partir de ahí pues se genere un flujo de aprobación, ¿vale? Os quería enseñar esta parte de configuración, os enseño en otro sistema un poco cómo quedaría, ¿vale? Que al final este proceso pues puede tener como disparador, con lo que os decía, que llegue un correo electrónico o incluso tener un chatbot o integrarlo dentro de Teams y que desde Teams se le arrastre el documento y empiece la extracción. ¿Dónde está lo interesante? Pues un poco explicar este caso de uso. El hecho de que me llega un documento a un origen, el que sea, puede ser un portal, un correo. Esto tenemos diferentes maneras de poder gestionarlo, ¿vale? Y al final se lanza esa validación y extracción y validación, perdón, con IA y me llega un correo. Esta es la parte, por eso os decía que la parte de Power Platform nosotros ya teníamos toda esta parte de aprobaciones para hacer aprobaciones de otro tipo, pero ahora con la guía pues aprovechamos un poquito más, ¿no? y enriquecemos esta parte. Y con esto, ¿qué me genera? Pues una aprobación, que a lo mejor con este valor que me dice que falta el Purchase Order Number, que el formato no es el correcto, yo ya puedo a lo mejor aprobar y rechazar desde aquí. Pero ¿dónde tiene sentido, ¿no? que aparezca una app? Pues que quiero ver los datos. Y aquí es donde pues, se reafirma un poco el mensaje que comentábamos antes, ¿vale? Que yo si clico, pues puedo ver el detalle, que ya lo tengo abierto aquí, ¿vale?
en el que veo, esto es una aplicación Canvas con Power Apps, es la que viene preestablecida, ¿eh? Yo personalmente la haría un poquito más bonita. Pero al final lo que hace es, me enseña el documento, me enseña los datos que se han podido extraer, ¿de acuerdo? A nivel de ese documento y los fallos que ha habido a nivel de validación. Aquí, pues, tenemos escenarios en los que, pues, tenemos pues, metadatos que a lo mejor tengo yo local y quiero cruzar esos datos para validar que están ok. No necesariamente, en este caso es un pedido que me ha llegado, pero puede ser un documento propio de mi negocio con el que quiera pues cruzar que esos datos están ok, que esos metadatos cuadran, que son válidos esos documentos o los tengo que pedir que devolverlos al que me lo ha enviado para que los arregle, ¿de acuerdo? En este caso, pues yo podría tocar aquí, tocar el dato que está incorrecto, darle a aprobar y desde aquí pues el agente continuaría con su trabajo, ¿vale? Yo le sí que uno de los disparadores de ese agente es, ha habido un cambio en el documento, ¿no? Y si el usuario ha dicho aprobar o ya está validado, que continúe y lo lleve a un RP, lo lleve a otro sistema, lo archive, lo reenvíe, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos toda esa parte más de automatización clásica que también se puede llamar desde un agente, ¿de acuerdo? Entonces este caso de uso es muy simple, pero ejemplifica pues hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Con esto no solo tiene que ser una aplicación Canvas, ¿de acuerdo? ¿Dónde veo el futuro? ¿Dónde vemos el futuro con respecto a las apps? Pues el concepto de Agent Fit, ¿vale? Cuando os decía que tenemos pues unos asistentes que nos ayudan a hacer los trabajos, yo tengo esta aplicación en la que tengo pues diferentes registros. Es una aplicación clásica, por decirlo de alguna manera, en la que yo he trabajado y le he añadido IA. Pero ahora yo ya no tengo que coger y mecanizar ese dato, aunque podría hacerlo. No tengo que darle a nuevo, rellenar los datos de ese pedido, las líneas, etcétera. El agente ya me lo va a dejar preparado. Yo ya lo voy a tener listo y algunos van a estar directamente procesados, si es algo que es correcto, el criterio que consideremos, y aquellos que no, pues estarán marcados y necesitarán una validación. De tal manera que pues habrá un agente, y aquí es donde yo tendré mi lista de tareas, y un agente irá trabajando, yo veré qué cosas ha hecho ese agente, y en el momento en que necesite que haga algo, me dirá, por favor, revisa, obviamente aquí el texto pues sería algo que pondríamos, revisa que esto esté ok, y aquí es donde se juntan los dos mundos. El agente ha hecho el trabajo, me lo ha preparado, lo ha dejado todo listo, y yo, como usuario, valido, no tengo por qué hacerlo, a lo mejor falta un campo porque no lo ha podido extraer, lo rellenaría, pero yo como usuario valido que eso está ok, relleno los datos que hagan falta, le doy a guardar y que continúe el trabajo, ¿vale? Y al final, todos esos trabajos manuales acabarán en manos de un agente especializado, ¿vale? En este caso, un agente que me gestiona pues, este pedido de la extracción de estos datos, este pedido de compra, incluso podría cruzar datos con mi RP para comprobar que los datos sean correctos que ponían en el documento, ¿vale? Puedo hacer todo ese ejercicio, pero aquí también pues, pueden haber otro tipo de situaciones, un control de stock, un control o una gestión para que por ejemplo, me diga noticias de mis clientes top y que busquen en expansión si ha habido algún tipo de nota de prensa, algún mensaje o algo relativo a este cliente y que con esto pues acelere todavía más. Pero sí que el futuro, Microsoft lo ve así, nosotros también desde hace ya bastante, es que las apps se conviertan como esa interfaz, ¿de acuerdo? Para llevar, para gobernar a los agentes y para hacer alguna acción en la que la gente no haya podido llegar, ¿vale? Entonces, vamos un poco hacia aquí, ¿de acuerdo? Bueno, un poco no, vamos totalmente hacia un enfoque de repensar estos procesos, repensar estas aplicaciones y hacer este ejercicio. Y a todo esto, el último caso es que los agentes no solo es esta parte de productividad, esta parte de tareas y más o menos autonomía, ¿de acuerdo? Que llegaremos hacia esa autonomía, incluso entre agentes, pero es que la propia aplicación que os estoy enseñando, pues la he hecho con un equipo de agentes, ¿de acuerdo? Os enseño simplemente con un prompt bastante simple de que quiero crear una app para gestionar pedidos de compra que vengan de diferentes orígenes y quiero un agente que me ayude a extraer esta información. Yo aquí tengo un batallón de agentes que me han ayudado a definir los requerimientos, definir los procesos necesarios, definir el modelo de datos que necesito para la solución, las tecnologías propuestas. Y sobre eso, toda la orquestación de hacer el trabajo. Obviamente,
Esto es algo que tiene mucho recorrido todavía a nivel de buenas prácticas, de convenciones de nombres, de toda una serie de funcionalidades, pero es hacia dónde vamos, hacia la aceleración en el desarrollo de soluciones, la aceleración en generar un business case internamente y justificar esa necesidad y esa inversión a nivel de esfuerzos y de productividad. Y luego incluso podemos ir un poquito más allá. Y esto simplemente voy a añadir para que lo veáis, I want an incident app. Muy simple, pero directamente estos agentes están trabajando y me están ayudando y paso a paso vamos a ir definiendo la necesidad, se pueden ir editando los pasos. Pues la aplicación que os he enseñado se ha hecho así, ¿vale? A modo maqueta, obviamente, y luego sí que tiene sus trabajos asociados, pero es una manera de acelerar todavía más con el uso de agentes. ¿Y dónde está todavía más allá la aceleración? Pues el hecho de que ya no solo es esta aplicación que yo he generado, sino que también estamos en el punto, que obviamente esto también está en vista previa, de poder generar controles, soluciones más personalizadas en las que yo, dentro de mi aplicación, quiero tener un control tipo Outlook con los pedidos de compra, ¿vale? Y aquí incluso pues, puedo añadirle el pedido de compra para que me haga este trabajo. ¿Y esto por debajo qué va a hacer? Pues como la IA sabe programar muy bien, ¿vale? Y por debajo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a coger y va a desarrollar este control de calendario. Esto obviamente está en un estadio muy preliminar, ¿vale? Y siempre pues acabaremos retocando algún punto, pero sí que de manera contextual, ¿vale? Y esto lo estoy haciendo en caliente, pero me va a generar pues estos contenidos que luego yo puedo publicar dentro de mi app como una sección más. Aquí me lo he hecho un poco movido, ¿vale? Y puedo ir conversando con este agente que me ayuda a desarrollar controles y decirle, pues ponme un filtro aquí arriba, ponme una funcionalidad más o añádeme un tooltip, ¿vale? Vamos hacia esto. Vamos hacia el uso de agente tanto en la parte de productividad, en la parte de tareas, en la autonomía de las mismas y en el desarrollo de soluciones con IA, ¿vale? Y esto no deja de ser, pues, una justificación más de por qué Power Platform es solución líder a nivel de plataforma low code y todavía más de la mano de la IA en cuanto a aceleración. Con esto, que ya me he pasado un poquito del tiempo, si me permitís, volvemos a la presentación. ¿Por dónde empezamos? ¿Vale? Pues aquí sí que no es buena idea decir voy a hacer un agente y hacer el agente y saltar a producción. Se tiene que estudiar cada caso, se tiene que prototipar. Una de las preguntas tipo que suelen haber es ¿cuánto cuesta esto? ¿No? En función de lo que se necesite, voy a usar el comodín del consultor, que depende. En función de lo que se necesite, en función de los modelos de IA que se necesiten, no necesariamente se tiene que utilizar iBuilder o soluciones de IA, también se pueden utilizar soluciones en Azure, en iFoundry. Entonces aquí se tiene que hacer un ejercicio previo de estudiar la necesidad, de estudiar el business case, prototiparlo y a partir de ahí generar pues ese MVP con el que pues, validar pues ese caso, ¿de acuerdo? Y nada, yo por mi parte quedamos ya a la parte más de preguntas. También invito a mis compañeros. No sé si tenéis alguna pregunta, a ver. Vale, mira, tenemos aquí una pregunta que es, ¿puedo conectar mi RP? Aquí la coge. Vale. Mario, Sí, venga, ¿quieres responder tú esta? Sí, venga, yo mismo. Pues sí, realmente sí. O sea, al final, a ver, es una pregunta muy abierta, pero el RP al final lo puedes pues interrelacionar con agentes que montes y no necesariamente lo que decía antes tiene que ser un RP de Microsoft. O
sea, los RPs de Microsoft son Business Central y Finance and Operations, pero ya tiene, es decir, al final la flexibilidad que nos ofrece Microsoft como plataforma, tanto Copilot Studio, como Azure Foundry, como cualquier cosa que utilicemos, es que realmente nos podemos adaptar a RPs modernos y antiguos también, ¿eh? También hay técnicas para hacer agentes en sistemas on-premise o legacy o que por cuestiones de seguridad estén directamente en las instalaciones del cliente. O sea que sí, realmente no existe una limitación técnica que nos impida eso. Si no vienen, como digo, out of the box en vuestros RPs, no hay ningún problema y se puede estudiar obviamente el caso y si tiene sentido y demás, pero técnicamente se puede. Vale, pues a ver, gracias Mario. Siguiente pregunta que tenemos por aquí. ¿Cómo? No, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué pasa con mi app? ¿Cómo puedo pasar de mi app que clásica, por decirlo de una manera, entiendo, a una app con IA y con agentes? Santi, no sé si quieres coger tú esta. Sí, por supuesto. A ver, realmente es una pregunta, yo creo que está dada en el clavo del objetivo de esta reunión. Y básicamente es, oye, pues tu app que tienes hasta ahora, que seguramente la quieres darle un toque de IA, ¿vale? Y que no sabes por dónde comenzar. Lo primero, desde mi punto de consultoría es, oye, miremos a ver cuáles son realmente tus dolencias, ¿vale? O tus objetivos de negocio para saber por dónde tenemos que comenzar, ¿vale? A lo mejor un punto de comienzo, ¿vale? Es crear algo sencillo, algo, oye, quiero preguntarle a mi sistema, a mi app clásica, datos que estén contenidos en ella. De ahí las cosas que ha mostrado Jaume, que hay algunas que ya están integradas en las aplicaciones, como preguntarle sobre un registro o crear gráficos, serían los primeros casos probablemente de implementar, ¿vale? Luego ya cuando entramos en el análisis en esa pantalla no particularmente, sino a nivel de todo el proceso, ¿vale? Que quiero, por ejemplo, que cuando me llegue un correo, la gente lo analice, ¿vale? Lo que hoy en día está haciendo una persona y me cree el registro e incluso tenga alguna regla para establecer una categorización, ¿vale? Es cuestión de sentarte, priorizar, que veamos, que hagamos un producto mínimo viable, que realmente veamos que ese caso de uso que queremos atacar hoy en día, con las herramientas que tenemos, nos va a suponer un esfuerzo relativo, pero que se puede conseguir, ¿vale? Y que no todavía esté muy lejos de las capacidades que podemos tener, ¿vale? Yo creo que no hay ahora mismo ninguna limitación a nivel de plataforma de actualizar ninguna de las eh, aplicaciones anteriores, bien sean de negocio o sean aplicaciones de lienzo, donde también se puede introducir algo de inteligencia artificial. Vale, perfecto, gracias Santi. Tenemos más preguntas, de hecho algunas van un poco en la línea de consultar datos externos, sobre todo un poco con la inquietud, tanto ambos os llamáis Oscar, de hecho, dos Oscars nos preguntan precisamente la consulta de datos de cliente, cómo se puede filtrar para que solo se acceda a su información, o la consulta de datos de una base de conocimiento que fuera externa. Aquí, primero, por un lado, es cuestión de diferentes maneras. Se puede hacer que sea como una base más de conocimiento en función del sistema al que nos conectemos, que sea una base de conocimiento de la gente, o generar pues una especie de conector, una tool, esas skills, esas habilidades que puede tener un agente para conectar con un sistema de terceros, ¿vale? La conexión con ese sistema de terceros, la consulta de esos datos con ese sistema de terceros se puede hacer
con el usuario, pidiendo al usuario que se logue en ese sistema o que haga esa negociación de su usuario para que solo vea estrictamente los datos que está consultando, o se puede hacer algún ejercicio para filtrar esos datos y que se le devuelvan a la gente como una acción más, que sea algo más en el backend, ¿vale? En la parte más interna de la gente, como una consulta de información que decida el agente de manera orquestada que necesita para poder responder. Entonces ahí sí se puede acceder a una base de datos externa. Uno de los que me pregunta, que lo conozco, pues probablemente un sistema de recursos humanos que quisieras acceder, pues podrías, aquí habría que ver el conector de ese sistema, ¿vale? Y acceder en nombre del usuario en el chat, te pedirá, ¿quieres dar permiso para acceder? Y que gestionar esa conexión para poder consultar esos datos, ¿vale? Y que luego ya, obviamente, te lo pide y ya tienes esa conexión hecha, ya puedes hacer esas preguntas, pero que a partir de ahí pues ya puedas consumir información dentro del chat de manera conjunta con lo que estés, con el otro conocimiento que tenga ese asistente, ¿vale? Y yo ahí, Jaume, por un poco por complementar este punto que creo que es importante, al final yo creo que hay que pensar en los agentes como usuarios realmente y por lo tanto al final hay que hacer los mismos trabajos de securizar los sistemas, de trabajar con las identidades en esos sistemas, es decir, el acceso que tengáis vosotros lo va a tener un agente. Si vosotros podéis verlo todo, el agente podrá verlo todo. O sea, al final, el agente tiene que ir en nombre de algo, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar bien el tema de la seguridad, de la identidad. O sea, que yo creo que son preguntas interesantes en cuanto a que no es conectar y que la gente haga lo que quiera y no, tiene que ir con las mismas reglas que vamos los humanos, ¿no? Y que, pues, podemos entrar a determinados sitios en función de nuestro rol, en función de nuestra seguridad que le hayamos puesto. Pues a la gente exactamente lo mismo. Vale, o sea que sí, que creo que había más preguntas, Jaume. Sí, claro, tenemos casos de que alguien que, por ejemplo, pues no tiene una app y quiere empezar, pues es el momento perfecto porque ese esfuerzo a lo mejor de trabajo, pues lo que comentaba Santi, el ejercicio de diseñar estas apps, pues ya parte de que estas soluciones pues van a tener agentes, van a tener pues automatizaciones. Entonces, es un buen momento precisamente para hacerlo, ¿vale? Porque empezamos con este enfoque de diseño, con este paradigma de agentes que nos ayudan y que nosotros con las apps supervisamos ese trabajo. Entonces, si aún no has dado el salto, en este caso Fernando, pues es el momento perfecto, ¿vale? Y aquí, pues obviamente, pues os ayudamos y depende del momentum en el que estéis como empresa, pues hay diferentes maneras de empezar. A veces, pues esta parte más de adopción, las necesidades que a lo mejor tenéis, pues con la parte más de Copilot 365 se pueden acometer, o a lo mejor pues es agente, o se necesita pues una app al uso de gestión para validar según qué puntos. No todo tiene que ser una superconstrucción ni un proyecto enorme y súper ambicioso, pero sí ir dando pasos firmes y en esa línea, ¿no? de una solución pues que tiene que irremediablemente convivir con la IA y con los agentes, ¿vale? Muy bien, pues creo que nos hemos quedado ya sin tiempo. Las preguntas que no hemos podido contestar, no os preocupéis que las contestaremos por correo electrónico. Y nada, a partir de aquí, a partir de aquí, pues tenéis nuestro contacto de cada uno de nosotros. Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, proyecto, iniciativa que a lo mejor pues no sabéis si tiene o no esa viabilidad o recorrido. Estamos abiertos a pues ayudaros en ese sentido y a demostraros un poco pues todo esto que os hemos enseñado, ¿no? Que parece muy del futuro, pero que está más que aquí. Muchas gracias a todos. Pasad un buen día. Gracias. Gracias. Buen día.